Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en Europa, norte y sur, y a los que nos miran en nuestro país y en toda la periferia del imperio. Para todos un abrazo. Este día saludamos la producción literaria de Carlos Andrés Villacorta. Este libro se llama Manantiales de Fuego. Es una poesía muy vinculada a la realidad, con mucha emoción y con mucha patria en cada línea. Se lee con bastante fluidez porque ha sido escrita de esa forma. Felicitamos el esfuerzo de Carlos Andrés y lo llamamos a seguir escribiendo, a seguir trabajando y afinando todo eso. Es una poesía con mucha emoción. Recordamos este día a Margarita Posada, que murió el año pasado en el marco de la pandemia de COVID. Margarita, con mucha inteligencia, mucha emoción, mucho humor y mucha ironía fina, era una inmensa trabajadora. Con Margarita recordamos a los y las salvadoreñas que también han caído en el terreno de esta pandemia. Saludamos la victoria del FAS, de los muchachos y las muchachas, en el Campeonato Nacional de Fútbol. Hacía cerca de 11 años que el FAS no lograba una victoria como campeón nacional. Pero en este torneo sí lo logró. Reconocemos el esfuerzo de Jorge Rodríguez, de los futbolistas y el apoyo de la afición santaneca. Nuestro saludo a todos los jugadores. Este día se cumplen 2 años del gobierno de Nayib Bukele. Estos han sido 2 años de mucha confrontación, de angustia inusitada de las clases oligárquicas, de un fuego político e ideológico contra el gobierno y contra su política, como no se ve frecuentemente. Y han sido 2 años de apoyo completo, casi total, del pueblo salvadoreño, como tampoco se ve de manera frecuente. También han sido 2 años de injerencia en aumento de la clase blanca washingtoniana. Son 3 componentes que confluyen en esta coyuntura en que se cumplen los primeros 2 años. Veamos uno por uno. En estos 2 años el pueblo ha mantenido su respaldo. Primero, en el momento de la campaña electoral presidencial. Y luego, en las votaciones del 28 de febrero, recién pasado, donde se disputaron diputaciones de la Asamblea Legislativa y alcaldías municipales. En esos 2 eventos, el pueblo mantuvo su apoyo y aumentó su apoyo, expresando la confianza que el pueblo le tiene al gobierno. La coincidencia entre la decisión del pueblo de liberarse de los partidos políticos corruptos, de las gestiones públicas incapaces,
del neoliberalismo oligárquico y estadounidense, del control político de las oligarquías. El pueblo salvadoreño está frente a eso. Y esa disposición no ha disminuido ni un milímetro en estos 2 años. Pero también hay otro componente que tiene que ver con este primero. El choque entre el gobierno y el aparato ideológico de la oligarquía. Minuto a minuto. Esta guerra estalló de manera franca y abierta en el escenario de la pandemia. Y en realidad, la oligarquía, con sobradas razones, porque desde un principio el gobierno estableció la primacía de la salud sobre la economía. Y este es el punto de confrontación, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Y una gran cantidad de problemas que en el mundo se han tenido en países desarrollados y capitalistas, ha sido eso. Porque han establecido la primacía de la economía sobre la salud. Eso le ocurre a los Estados Unidos. Eso ocurre a Europa. Y en otros países del mismo continente. En El Salvador el gobierno estableció desde un principio la primacía de la salud sobre la economía. Esto abrió el estallido de la confrontación más encendida, que dura hasta nuestros días. En esa confrontación, la oligarquía, sus grupos jurídicos, sus grupos intelectuales, sus grupos empresariales, usan el recurso de la Constitución, sometiendo e intentando someter la política gubernamental a las disposiciones constitucionales. Y de nuevo tienen razón, porque cada constitución es un documento político que contiene los acuerdos políticos de los bloques dominantes, factibles en un determinado momento. La Constitución siempre busca garantizar los intereses de los poderosos, porque son los poderosos los que la hacen y la acuerdan. Pero además, gozando como gozan del control de todos los aparatos ideológicos, prensa, radio, televisión, revistas, articulistas, ponen todo eso en contra del gobierno. Sin embargo, hasta ahora, todo ese tanque ideológico ha sido derrotado por la voluntad del pueblo. Esta es una parte decisiva de esta confrontación. Ojo, y no estamos aquí ni frente a un gobierno revolucionario, ni frente a un gobierno de izquierdas. Estamos frente a un gobierno que está trabajando para la construcción de un capitalismo, pero no oligárquico. Este es el punto. Y esta es la raíz de la confrontación con el tercer factor, Washington. Es que el equipo de gobierno actual no viene de los arreglos que se hicieron al final de la guerra civil hace 30 años. En esa ocasión se acordó el cambio en la clase gobernante. Desde 1932 la clase gobernante era la Fuerza Armada. Nosotros hicimos una guerra de 30 años para terminar con la Fuerza Armada como clase gobernante. Y vino otra clase gobernante basada en los partidos políticos. Muy bien. El pueblo derrotó a esa nueva clase gobernante.
Y en este momento hay un proceso político para la construcción de una nueva clase gobernante, de otra clase gobernante. Ahora bien, en los entretelones del fin de la guerra de 20 años, no se afectó a la clase dominante, pero sí se afectó a la clase gobernante. Muy bien, en esta coyuntura, cuando está terminando el bloque gobernante montado hace 30 años, hoy sí se afecta al bloque dominante. Por favor, entendámonos. Cuando hablamos de bloque dominante, no nos estamos refiriendo simplemente al bloque que tiene más dinero. No, nos estamos refiriendo al bloque cuyas ideas políticas, filosóficas sobre el mundo y la vida están en la cabeza de la mayoría de personas. Te domino a vos por las ideas. Y te domino porque tus ideas vienen de mí. No es cuestión de dinero. Claro, el que domina por las ideas también tiene más dinero. Ahora bien, ese bloque que domina no es el que administra el poder. Hay otros que administran el poder sin ser los dominantes. Ese se llama gobernantes. Y ese es el gobierno. Hace 30 años, repito, se cambió el bloque gobernante, pero no se cambió el bloque dominante. En esta coyuntura se está eliminando a ese bloque gobernante de hace 30 años, pero también ahora se afecta el poder y los intereses del bloque dominante. Porque cuando se le vuela la cabeza a los partidos políticos, estos constituyen el régimen que sostiene el sistema político. Cuando estos partidos políticos desaparecen, este sistema queda en el aire. Esto es muy importante. En estos 2 años de gobierno se va entendiendo esto con más claridad. No todos los bloques oligárquicos son amenazados de la misma manera. No. Hay un bloque oligárquico que le podemos llamar institucionalistas. Estos son los mayores usufructuadores del poder. Estos son los más amenazados. Hay otro bloque que le podemos llamar de concesiones, que son aquellos que son beneficiados por determinados acuerdos gubernamentales, por determinadas concesiones. Este bloque necesita ciertos entendimientos con el gobierno, aunque no estén de acuerdo en todo, pero su actividad económica necesita de esos acuerdos. Son 2 de los bloques más importantes. Pero hay otros bloques. 2 bloques más. Para que vean que la oligarquía no constituye más que diferentes grupos funcionando. Hay un bloque acomodaticio que busca siempre quedar bien con todo gobierno, no solo con este gobierno. Y hay un último bloque, que son beneficiarios, como las televisoras, que dependen de los contratos gubernamentales, las empresas telefónicas, el sector oligárquico cañero, que necesiten de su beneficio, del funcionamiento del Consejo Nacional del Azúcar, que les permite manejar excesivos precios del azúcar en el mercado nacional. A eso enfrenta el gobierno. Pero además, en estos 2 años, repito, estalla la oposición del gobierno de los Estados Unidos, o de una parte del gobierno de los Estados Unidos. En estos 2 años aparece claro que la posición de Washington es la misma posición
de la oposición local. Y la oposición local tiene el mismo discurso que Washington. ¿Y cuáles son los problemas que Washington tiene con este gobierno? Que no es un gobierno revolucionario, que sepamos. Ni es un gobierno de izquierda, que sepamos. Son varios. El primero es una situación geopolítica. Claro, Estados Unidos es un imperio en decadencia, que pierde hegemonía en el mundo, que hasta ahora ha venido controlando omnímodamente las cosas decisivas de nuestro país. Nuestro país no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene uranio, pero es una plaza política regional. ¿Desde dónde se puede manejar las relaciones con los otros países de la región? Y en este país la voluntad de Washington ha sido hasta ahora omnímoda, porque una característica de la oligarquía local es su sentido antipatriótica. Esta es una oligarquía estadounidense. Su patria no es El Salvador. Aquí simplemente hacen negocios. Pero respiran con nariz estadounidense, miran con ojos estadounidenses, huelen el mundo con narices estadounidenses. Pero al perder hegemonía, sin duda observan con espanto que aquí está China, aquí está Rusia, aquí están otros países. Son relaciones internacionales normales. ¿Y quién no tiene relaciones con China? Los mismos Estados Unidos en un determinado momento optaron por China y dejaron a Taiwán, porque les era más conveniente Pekín. Bueno, hoy El Salvador está haciendo eso. ¿Y tenemos derecho a hacerlo? Sí. Lo que pasa que en el pasado hubieron gobiernos cobardes y poco inteligentes. Algunos se hacían llamar de izquierdas, pero no hicieron ni la mitad de lo que este gobierno está haciendo en el terreno internacional. Miren qué fenómeno, miren qué fenómeno. Además, el país tiene derecho a tener los amigos que necesite. No tenemos derecho a tener enemigos. Somos amigos de los Estados Unidos, ¿cómo no? Somos parte de los Estados Unidos en tanto imperio, somos parte de ese imperio. Somos amigos de China, amigos de Rusia, amigos de Venezuela, amigos de Cuba, amigos de Nicaragua. ¿Y cuál es el problema? Pero para Estados Unidos el tema resulta insoportable, sobre todo porque no tiene recursos. No tiene recursos. Y miren el drama de ese imperio. Es una situación por la que atraviesan todos cuando pierden fuelle. Ahora bien, no necesitamos someternos a la voluntad estadounidense. No. Necesitamos tener una amistad sana y muy constructiva. Ahora, pero hay otro conflicto con los Estados Unidos. Es que lo que se ha derrumbado es el muñeco político que los Estados Unidos construyó junto con la oligarquía y junto con un grupo de ex dirigentes guerrilleros del FMLN al final de los 20 años de guerra civil. Es este muñeco neoliberal dirigido por la oligarquía, montado por un acuerdo entre Arena y el FMLN, que han funcionado como las dos vigas maestras de este régimen. Cuando se derrumba ese muñeco político, pierde Washington el control y pierde Washington la influencia. Ahora, ¿en qué se basa el discurso político? En la Constitución, en las leyes.
Y todo el mundo sabe que a Washington no le interesan las constituciones, tampoco le interesan las democracias. Se acusa al gobierno de ser dictadura. Pero sin embargo, si el gobierno fuera dictadura, Washington tuviera con el gobierno una amistad muy estrecha. Porque son las dictaduras las que simpatizan con el gobierno de Washington. Por eso Washington es muy amigo de Arabia Saudita. Fue muy amigo de Pinochet en Chile. Donde quiera que se levante una dictadura, Washington es muy amigo. Es muy amigo del gobierno de Colombia. No es esa la razón. Es la derrota política. Entonces, a 2 años del gobierno, hay un enfrentamiento en estas 3 líneas. Ahora bien, el pueblo está apoyando al gobierno. Pero no se trata de un cheque en blanco. El pueblo espera solución al seguro social, solución al problema de las pensiones, solución al problema del agua, la salud, la educación, el trabajo y el salario. Todo eso está pendiente. Es cierto que algunos de estos temas requerirán más de un periodo presidencial. Eso es cierto. Pero es cierto además que en estas circunstancias se han de sentar las bases para esa solución. Hay temas más urgentes. El tema más urgente son las pensiones. Y el pueblo está esperando, y el pueblo está exigiendo solución a estos problemas urgentes. Si se trata de transformar la sociedad salvadoreña, muy bien, muy bien. Después de estos 2 años, el gobierno ha de pasar a la construcción. Hoy tiene todo el apoyo. Hoy tiene la Asamblea Legislativa. No hay razón para no impulsar los cambios. Ese apoyo popular ha de convertirse en transformaciones también populares. Finalmente, estos 2 años de gobierno son coronados por las aspiraciones populares pendientes. A 2 años el gobierno solo tiene 2 caminos. O profundiza este proceso de transformaciones o se entrega. Si se entrega es el fin. Si me preguntas a mí qué es lo que veo que viene, no creo que haya rendición. Pero en todo caso, el pueblo debe estar preparado para lo que venga. Y yo sé que el pueblo lo está. La clave aquí es el empuje popular. Nayib Bukele es el instrumento de ese pueblo, que es la luz, que es el motor y el faro. Saludamos al pueblo en estos 2 años intensos y encendidos. Y expresamos nuestra confianza en su movilización, en su organización y en su preparación. Un abrazo para todos y para todas.